Cartas pastorales y escritos por Monseñor Marcel Lefebvre. Cartas y avisos a la Congregación del Espíritu Santo, 1962-1968. Algunas páginas instructivas de historia, el Concilio de Trento. En estos tiempos en que, en la mente de cierto número de nuestros contemporáneos, se pretende presentar al concilio actual como una contrarreforma, es decir, como contrapeso equilibrante de lo que la reforma del Concilio de Trento tuvo de exagerado o circunstancial, es saludable repasar algunas páginas de historia que nos den una apreciación más correcta de la realidad. En efecto, algunos eclesiásticos contemporáneos quisieran deducir de la concepción particular del sacerdote en la época del Concilio de Trento la necesidad de buscar un nuevo tipo de sacerdote que sería, según dicen, más evangélico. Afirmación gratuita y que autoriza cualquier tipo de iniciativa, incluso las más contrarias a la auténtica noción del sacerdocio transmitida por la tradición infalible de la Iglesia. Las páginas que siguen están sacadas de La Historia de la Iglesia, publicada por Flich y Martin, tomo 17, capítulo 9. La actualidad del Concilio de Trento. Ya han pasado 400 años desde la obra del Concilio de Trento, que sigue siendo más viva que nunca. Fue un hecho histórico que merece que nos detengamos en él para poder medir la importancia de la gran asamblea ecuménica. Podemos considerar tal importancia en dos aspectos diferentes, el de los siglos anteriores o el de los siglos posteriores. En lo que se refiere a los siglos anteriores, reflexionando sobre los inmensos trabajos del concilio o en los estudios previos que suponen por la ciencia adquirida que revelan, nos vemos obligados a comprobar que la decadencia de la Iglesia Católica, por evidente que fuese en el ámbito moral, no era de tal naturaleza que perjudicase la pureza de la doctrina. Los obispos y los teólogos del concilio no deben nada a la reacción antiprotestante. Por su edad eran contemporáneos de Lutero y Zwinglio. La mayoría había nacido antes que Calvino o Melanchthon y habían recibido una formación universitaria. Sus deficiencias, especialmente en materia de historia de los dogmas, no eran más graves que las de los revolucionarios protestantes. Su conocimiento de la escritura y de la patrística era suficientemente sólido al punto que los progresos realizados en este doble terreno desde su época no ha permitido que se los pueda acusar seriamente de fallo en tema alguno. Hay que leer y sopesar los vota scripta, es decir, las opiniones expresadas por escrito de los teólogos y de los padres de aquel concilio, y entonces se percibe en su justa medida la condición escrituraria y patrística de su vigor teológico, de la penetración y fuerza de su mente, y del poder de los estudios preparatorios que les permitieron, cuando llegó el día, levantar el monumento de los decretos dogmáticos tridentinos. Sus escritos, los de Trento solamente, siguen siendo una especie de mina casi inagotable que estamos explotando al máximo en nuestros diccionarios enciclopédicos y en nuestros trabajos de historia de las doctrinas católicas. Algo que prueba el celo de los investigadores que no cesan de dirigirse en esta dirección y las iniciativas que se han suscitado con motivo de la celebración del 4º centenario de la reunión de aquella asamblea, es que hay todavía mucho que tomar en los documentos emanados del concilio. Todo es particularmente elocuente e impone un ajuste de las concepciones de historia que han tenido lugar hasta una fecha relativamente reciente en el seno del mundo científico.
¿Reforma católica o contrarreforma? Hasta nuestros días se da el nombre de contrarreforma a la reforma católica que se realizó en Trento. Tal apelación sugiere una especie de tríptico histórico con los siguientes cuadros sucesivos. Antes de Lutero, la Iglesia se hallaba en un letargo profundo y universal. La Biblia estaba casi abandonada o se entendía mal. Los estudios se reducían a repetir superficialmente las cosas y la disciplina eclesiástica ofrecía el espectáculo de una deplorabilísima relajación. Con Lutero, la reforma se realizó a través de un despertar brillante del espíritu evangélico y bíblico. Por último, a la voz de Lutero, la Iglesia Católica tomó conciencia de sus deberes, se reunió el Concilio de Trento y realizó una rectificación que mereció el nombre de Contrarreforma. Ahora bien, tal visión de los hechos tropieza con evidencias irrefutables. Ya W. Morenbredder, escribiendo en 1880 la historia de la Restauración Católica, procuraba no emplear la palabra contrarreforma, que implica que el movimiento católico era posterior al movimiento luterano. También, con mucha razón, en 1917 el historiador inglés Hulme titulaba una obra suya El Renacimiento, la Revolución Protestante y la Reforma Católica en Europa continental. Esta manera de hablar es la única correcta y lo sería incluso si se probara que la Reforma Católica fue posterior a la Revolución Protestante, pues una revolución no puede ser una reforma, sino una inversión. Es lo que dijo muy bien un historiador francés, Lucien Fabre, mostrando que las palabras reforma, regreso a la iglesia primitiva, etc., no eran sino los elementos de un mito que seducía a las imaginaciones de los adversarios de la iglesia tradicional. Reforma, iglesia primitiva, escribe, palabras cómodas para disfrazar a sus propios ojos la osadía de sus secretos deseos. Lo que en realidad deseaban no era una restauración, sino una innovación. Lo que de hecho hizo la Reforma fue conceder a los hombres del siglo XVI lo que deseaban, algunos de modo confuso y otros clarísimamente. Una religión mejor adaptada a sus nuevas necesidades y a las condiciones modificadas de su existencia social, independientemente de si sus autores tenían o no clara conciencia de ello. Hasta aquí Lucien Fabre. Los católicos del siglo XVI tenían razón al dar el nombre de innovadores a los protestantes. Ese nombre también se lo da el historiador protestante americano Preserved Smith en su obra La época de la Reforma. Entre las dos expresiones, reforma o revolución, Lucien Fabre no vacila, como tampoco Ed Hulme, en elegir la segunda, revolución. A pesar de lo que decían y pensaban, los reformadores fueron revolucionarios y sus doctrinas, que pretendían ser una restauración del cristianismo puro, según la expresión conocida de W. Bund, no eran sino el reflejo del siglo del Renacimiento. Y lograron el éxito que ha registrado la historia, debido a que iban por delante de aspiraciones muy difundidas a su alrededor. ¿Innovó algo el Concilio de Trento? Si hay que considerar como incontestable que el protestantismo fue una revolución mucho más que una restauración, ¿no se podría decir lo mismo de la obra del Concilio de Trento? Dicho de otro modo, la religión católica tridentina
es la misma que la religión medieval y la religión cristiana primitiva? Si atribuimos a las necesidades del siglo del Renacimiento un oscuro empuje que se tradujo en algunos países por la Revolución Protestante, podríamos llegar a la conclusión de que necesidades análogas condujeron a la Iglesia Católica, sin que se diera cuenta, a adaptaciones y a doctrinas y costumbres que, en el fondo, eran igualmente novedades. Es curioso observar que esta idea, que choca con nuestras maneras habituales de pensar, ya había sido planteada en el siglo XVII por Ferri con relación al dogma y fue refutada por Bossuet. Esto nos va a permitir puntualizar la naturaleza y los límites de las innovaciones del Concilio de Trento y, por consiguiente, definir su importancia histórica en la esfera del dogma. Admitimos perfectamente que el Concilio de Trento trajo algo nuevo. Si no fuera así, ¿para qué habría servido? Tales innovaciones nunca versaron sobre el fondo de la doctrina cristiana, sino sobre lo que, en teología, se llaman sus desarrollos, es decir, las consecuencias lógicas de dogmas ya conocidos y universalmente aceptados. El papel de un concilio consiste en hacer explícito lo que era implícito, tornar claro lo que seguía siendo oscuro. Esto es, hacer avanzar el conocimiento de la doctrina. No hay concilio en la historia del que podamos decir que haya innovado, pues de ser así, no habría servido para nada. Tal innovación, como muy bien diría Newman, es del género que puede y debe llamarse evolución de vida, y no de la categoría de los cambios que caracterizan la muerte. Pues no hay corrupción si la idea de la doctrina conserva el mismo tipo, los mismos principios, y la misma organización. Si los comienzos hacen prever sus fases ulteriores, si sus fenómenos últimos protegen sus anteriores manifestaciones y las conservan, y si mantiene su poder de asimilación, de restauración y una acción vigorosa desde el principio hasta el final. Los cambios realizados en el Concilio de Trento no constituyen una nueva religión, sino que son medidas para conservar la antigua religión. Un árbol que crece ya no es el mismo y sin embargo sigue siendo el mismo árbol. La religión tridentina era distinta a la religión medieval, pero seguía siendo la misma religión en una época diferente. Todo lo que decimos aquí del dogma puede aplicarse a todos los demás aspectos del catolicismo: su moral, su disciplina, su doctrina ascética y mística y su disciplina canónica. Además, como dice Bossuet sobre los artículos de fe formulados en el concilio, si fue mayor el número de artículos decretados en Trento, es que las personas que debía condenar habían removido más materias y que, para que aquellas herejías no se renovasen, hubo que apagar hasta la última chispa. Sin entrar en todo esto, está claro que si se debilita la mínima partícula de las decisiones de la Iglesia, quedaría desmentida la promesa de que está investida y, con ello, todo el cuerpo de la revelación. Naturaleza de la importancia atribuida al Concilio de Trento. Bossuet y la teología católica con él distinguen clarísimamente dos cosas muy diferentes: la historia del concilio por una parte y su autoridad doctrinal por otra. Su historia ha revestido aspectos variables, inciertos y a veces casi colindantes con lo ridículo. Se han podido ver las dificultades que hubo que superar para reunirlo, las oposiciones que encontró no solamente de parte de los protestantes,
sino también de algunos grupos católicos, es más, de iglesias enteras, como la Galicana, en algunas de sus fases, las divisiones que se manifestaron, las intervenciones de la diplomacia en sus debates, etc. A partir del momento en que las decisiones del concilio se dieron como algo concreto y desde que, tanto por la confirmación pontificia como por el consentimiento, primero tácito y luego muy explícito y formal de la Iglesia Universal, el concilio revistió el carácter de ecuménico, todo ese lado humano de su historia se eclipsa ante el valor de sus decretos. Seguramente los teólogos que los habían elaborado eran de las más diversas escuelas: tomistas, scotistas, nominalistas y agustinianos, pero tras las discusiones a menudo movidas y algunas veces tempestuosas, finalmente todos se pusieron de acuerdo sobre fórmulas a la vez flexibles y amplias, precisas y firmes, que son fieles al dogma y flexibles en cuanto a la justa libertad dejada a las opiniones. Por lo tanto, estas fórmulas han podido constituir un tema inagotable de estudios y meditaciones. Hay en ellas a la vez una síntesis de las Sagradas Escrituras y un resumen de la tradición cristiana. Son el comentario autorizado e infalible de la Escritura y de la tradición. Los teólogos pueden escrutar todos los detalles y recoger todos los matices con la certeza de no encontrar sino algo divino, o si se prefiere, una traducción humana garantizada por el Espíritu Santo en persona, razón por la cual es un alimento perpetuo para la fe cristiana. Es también una fuente de edificación espiritual, cuya riqueza no podría exagerarse. Hay que repasar y meditar el decreto sobre el pecado original, o el que trata de la justificación, considerado con toda razón la obra maestra del concilio, o los decretos sobre los sacramentos. Ahí encontramos la expresión más sobria y vigorosa de la fe católica, abarcando la obra de salvación como colaboración de la gracia divina con la libertad humana y del amor infinito de un Dios con la pobreza y la miseria del hombre. Para fomentar la devoción al Santísimo Sacramento del altar y al sacrificio de la misa, nada tan eficaz como el estudio de los decretos del concilio sobre estos dos temas. Resumiendo, el Concilio de Trento desciende natural y legítimamente de todos los concilios que lo han precedido. Los teólogos y los padres que deliberaron y votaron en él habían recibido una formación bien medieval. Su pensamiento era un florecimiento del pensamiento de la Edad Media. Por lo demás, no eran ajenos al movimiento de las ideas de su época. No quisieron adaptar ni mucho menos cambiar la religión. Sería fácil demostrar que no lo hicieron, ni siquiera sin pretenderlo ni darse cuenta. La historia de sus debates de ideas es decisiva sobre este punto. El concilio no hizo sino codificar dogmas establecidos y admitidos, por lo menos implícitamente, desde hacía mucho tiempo, e incluso se podría decir que desde siempre. El concilio, de ordinario, se abstuvo sistemáticamente de zanjar las cuestiones controvertidas entre teólogos católicos. Su sola preocupación era levantar la muralla imponente de la tradición para asegurarla mejor frente a las innovaciones protestantes, aún dentro del ámbito disciplinario, donde su obra fue también considerable, aunque menos importante comparada con la que realizó en el ámbito dogmático, e innovó poco. No hizo más que generalizar una reforma ya empezada espontáneamente en muchos lugares y casi acabada en algunos. No se puede poner en duda que en la primera mitad del siglo XVI hubo en Italia una serie de santos personajes ardientemente vinculados a la obra de la Reforma y cuyos ejemplos y esfuerzos abrieron el camino a las saludables rectificaciones del Concilio de Trento.
Las mismas fechas nos demuestran con evidencia que en la mayoría de los casos, la actividad de estos piadosos servidores de Cristo se puso en movimiento sin que la rebelión luterana ejerciera sobre ellos la menor influencia, y que dicha rebelión, a lo sumo, solo aceleró la realización de los santos deseos de que estaban imbuidos. Por este motivo, se puede decir que, tanto en Italia como en España, la Reforma Católica realmente precedió a la Revolución Protestante y que de hecho se arraiga en plena Edad Media. Avisos del mes, septiembre-octubre de 1965.